Hola a todos y todas, soy Gerard Guimerá, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y juntamente con Janina Calafell y Gregorio Jiménez voy a presentar la comunicación Red Sistémica sobre la vinculación de la gestión de residuos al cambio climático. Esta comunicación se enmarca dentro de la educación para el cambio climático y antes de empezar queríamos destacar algunas de sus características principales. En primer lugar, vemos que los estudiantes tienen ideas erróneas e interpretan mal algunos conceptos sobre el cambio climático, como la confusión entre el agujero de la capa de ozono y el cambio climático, la propuesta de reducir las fuentes de energía nuclear para reducir el cambio climático o la comprensión superficial del efecto invernadero, donde las causas y las acciones para revertirlo se centran en el transporte y la industria y muy poco en los modelos de consumo o producción. También se observa que existe una dificultad en la asimilación de los efectos del cambio climático, ya que estos no son inmediatos y no tienen efectos directos desde un punto de vista individual. Además, las percepciones del alumnado sobre el cambio climático están influidas por factores como la localización, la cultura, la economía y el género, lo que sugiere planteamientos más adaptados a cada contexto. Sacando el foco del alumnado, vemos también que existen carencias en el currículo académico, donde el conocimiento es fragmentado o insuficiente, y además también hay una falta de preparación adecuada entre el profesorado. Hay una diversidad de causas que contribuyen significativamente al cambio climático, entre ellas la generación excesiva de residuos y su mala gestión que genera la emisión de gases de efecto invernadero. En concreto, cuando los residuos orgánicos se descomponen en los vertederos, liberan metano, un gas con potencial de calentamiento global 21 veces mayor que el CO2. Además, la producción de materiales a partir de recursos vírgenes implica un consumo energético elevado que a su vez aumenta la liberación de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Una buena gestión de los residuos, que pase por su reducción, reutilización, reparación, recuperación y reciclaje, puede mitigar estos efectos, pues implica la disminución tanto de la extracción de recursos naturales como de la energía necesaria para la producción, contribuyendo así a una menor emisión global de gases de efecto invernadero y a la protección de ecosistemas. En este contexto, el objetivo de nuestro estudio es analizar las representaciones sociales del cambio climático entre el alumnado de secundaria que estudia en centros educativos que participan en el programa de Escuelas Verdes de Cataluña. Para conseguirlo, dentro de un cuestionario más extenso, les mostramos a 620 alumnos de algunas de estas escuelas las imágenes que aparecen en esta transparencia, cada una representando una problemática social distinta, preguntándoles si creían que la imagen tenía mucha, alguna, poca o ninguna relación con el cambio climático y que justificaran por qué. Los resultados obtenidos a partir de la primera pregunta para todas las problemáticas ecosociales fue comunicado en la pasada edición de este congreso, donde observamos que había problemáticas ecosociales muy relacionadas con el cambio climático y otras que no. Posteriormente, hemos pasado a analizar las justificaciones presentes en las problemáticas ecosociales más vinculadas al cambio climático, entre las cuales se encuentra la gestión de residuos, tal y como pueden ver en el gráfico circular. Las respuestas fueron clasificadas según su corrección científica y aquellas consideradas como incorrectas fueron agrupadas y no se realizó ningún análisis adicional con ellas. Para las respuestas científicamente correctas se realizó una segunda clasificación, dividiéndolas en dos grupos, las que sí se referían al cambio climático y las que, pese a ser correctas, no mencionaban o no guardaban relación con el cambio climático. Sobre ambas alternativas se aplicó un análisis inductivo para identificar las categorías emergentes en las justificaciones del alumnado. A partir de este proceso de categorización, se elaboró una red sistémica que conectaba las distintas categorías presentes en las respuestas, facilitando una representación estructurada del conocimiento del alumnado sobre la vinculación entre las problemáticas ecosociales y el cambio climático. Seguidamente, se procedió a calcular la frecuencia relativa de las respuestas correctas que se referían al cambio climático para conocer la distribución de las justificaciones del alumnado en relación con cada problemática ecosocial. Después de la clasificación de las respuestas, vemos que, como podríamos esperar en una problemática ecosocial muy vinculada al cambio climático, gran parte del alumnado aporta respuestas correctas, aunque la mayoría de ellas no refieren al cambio climático. Si cruzamos las justificaciones con las vinculaciones de la gestión de residuos al cambio climático, vemos algunas tendencias. Observamos que, a mayor vinculación con el cambio climático, más aumentan las respuestas correctas que refieren o no al cambio climático, mientras que, a menor vinculación, aumentan los alumnos que deciden no contestar y el porcentaje de justificaciones erróneas se mantiene más o menos constante independientemente del grado de vinculación con el cambio climático. Observamos la red sistémica, esta revela que las referencias al cambio climático pasan por la vinculación de la gestión de residuos con conceptos como
Por un lado, la contaminación atmosférica principalmente, con presencia en un 43,3% de las justificaciones, aunque también se menciona la contaminación por residuos físicos o haciendo referencia explícita al CO2. La reducción del consumo a través de subcategorías como reutilizar, el consumo de plástico, reducir o las 3 Rs, y el vertido de residuos, bien sea de forma genérica en un entorno natural o en el mar. Aunque en las respuestas que no hacen referencia al cambio climático, la relación de la gestión de residuos se justifica mediante argumentos redundantes que simplemente destacan la presencia de la problemática social, la suciedad en ciertos entornos, porque se dice, las campañas de recogida puerta a puerta o manifestando que la gente lo hace mal. Y recordamos, estas respuestas que no refieren al cambio climático suponen más de la mitad de las justificaciones del alumnado. Existe, por lo tanto, una incapacidad de este alumnado para justificar adecuadamente la vinculación entre el reciclaje y la gestión de residuos y el cambio climático. Además, se observa la ausencia de referencias explícitas a importantes relaciones dentro de esta problemática ecosocial, como la producción de metano en vertederos, la conservación de recursos naturales o la reducción de consumo energético en el reciclaje. Esta incapacidad del alumnado para justificar con profundidad la vinculación entre la gestión de residuos y el cambio climático subraya la importancia de abordar estas carencias a través de estrategias educativas más efectivas e integradas. No se trata únicamente de abordar el cambio climático, sino de hacerlo de una manera compleja que considere las múltiples causas y efectos interrelacionados, con el objetivo de comprender más profundamente las problemáticas ecosociales. Este enfoque no solo amplía la comprensión, sino que también fomenta en el alumnado una perspectiva integral para analizar los desafíos ambientales y sociales de nuestros tiempos. Para cerrar esta comunicación, aquí les dejo las referencias bibliográficas consultadas. Muchas gracias por su atención. Resto a su disposición para cualquier duda o pregunta.